Enfoque. Geopolítica, investigación, relaciones internacionales. Enfoque. Una mirada profunda y decolonial a los hechos más importantes de nuestra historia. Enfoque. Comunicación articulada para el buen vivir. Pueblos con memoria. ¿Cómo será la relación entre Estados Unidos, Rusia y China una vez que se alcance la paz en Ucrania? Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Enfoque con Alejandra Patrone y la producción de los pueblos y movimientos articulados en Avia Yala Soberana. Hoy, junto al historiador e investigador argentino Fernando Pedrosa, él es director del Grupo de Estudios de Asia y América Latina, del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe, doctor en procesos políticos contemporáneos. Analizaremos con él este tema, así como la figura del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. La entrevista. Fernando, ¿cómo estás? Es un gusto recibirte a Enfoque. ¿Qué tal, Alejandra? Como siempre, un gusto estar con ustedes. Se están cumpliendo 3 años de la guerra en Ucrania, este aniversario con un importante cambio, y es la asunción en Estados Unidos de Donald Trump, que está haciendo un cambio en su estrategia de relacionarse en la política exterior. ¿Cómo analizás esta situación? Bueno, es como vos decís, Donald Trump asume y decide que él tiene un diagnóstico. Estados Unidos está en una crisis hegemónica, como le pasó a Ronald Reagan en los 80. Nadie respeta a Estados Unidos, según Trump. Los hutis en Yemen le tienen un par de misilazos como si fuese que no temen ninguna respuesta. Hay guerra en Ucrania, hay guerra en Medio Oriente, Maduro hace lo que quiere, los carteles de la droga entran y salen de Estados Unidos. Entonces lo que dice Trump es: yo voy a reformular todo esto. Y lo primero que tengo que hacer es que me teman. Entonces le voy a poner aranceles a todo el mundo, voy a terminar la guerra, voy a pelearme, cortar financiamiento. A partir de ahora, desobedecer a Estados Unidos tiene que tener un costo. Nadie puede pensar que eso va a ser fácil o gratis. O sea, lo que está intentando hacer es reconstruir, sabemos, un poco el viejo Estados Unidos del siglo XX, ¿no? El famoso imperialismo yanqui, como le decían algunos, sin intervenciones militares por ahora, pero sí, yo soy el malo del barrio. Y al malo del barrio hay que tenerle un poco de atención y de cuidado. Y lo primero que voy a hacer, además, porque él está mirando mucho su política interna en Estados Unidos, es reducir gastos también, ¿no? Ahí donde hay un conflicto está Estados Unidos poniendo plata. Le da plata a Ucrania, le da plata a Israel, le pone plata en USAID, en todo el activismo mundial. Entonces, bueno, está reconstituyendo un poco un orden y dice: este orden que me interesa a mí, ni Venezuela, ni Canadá, ni Rumania, ni Polonia, no son actores importantes. Yo me voy a sentar en la mesa con los actores importantes. Para Estados Unidos es importante Rusia, es importante China, es importante India. Y si este va a ser un mundo previsible, porque va a ser un mundo de las potencias. Y todo el resto que se acomode. En ese diagnóstico, me parece que es el diagnóstico de Trump, Ucrania es un socio menor, es un actor menor. No le importa a nadie. Es un país que no tiene nada muy importante que ofrecerle al mundo, que perdió la guerra en la visión de Trump. Entonces, bueno, yo voy a cerrar con Rusia los términos de la paz, y es lo que está haciendo, ¿no? Ojo, también Rusia va a ganar algunas cosas, pero también va a conceder muchas. No es que Rusia ahora se convierte en una potencia. Entonces, hoy no es la Unión Soviética del pasado, es un país que tiene un PBI menor que Brasil, para que nos ubiquemos también, ¿no? Entonces Estados Unidos dice: bueno, yo voy a terminar esta guerra, que es lo que él prometió en campaña, y lo está haciendo. Y en este punto, tanto Rusia, pero sobre todo Ucrania y Zelensky, van a tener que admitir que, bueno, las cosas han cambiado y hoy ya no son más los actores preponderantes que eran hace un tiempo. Fernando, leía un artículo tuyo que publicaste hace unos días en El Observador de España, que recomiendo muchísimo a nuestra audiencia, donde hablabas de un escenario global anarquizado, en donde el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, busca de alguna manera devolver el poder de decisión a las potencias, a las grandes potencias. ¿A qué costo piensa obtener estos objetivos? Y bueno, se está viendo de alguna manera, ¿no? Es cierto que un mundo donde las potencias dominan es un mundo más ordenado, donde cada potencia se hace cargo de su propia región y dice: mira, en mi zona de influencia no va a haber terrorismo, no va a haber atentados fuera de lugar, vamos a hacer negocios, vamos a disputar, pero con reglas.
ese punto es más ordenado, pero en un punto también es menos democrático, es más injusto, y las potencias siempre se llevan la parte del león. En este caso, Estados Unidos le dice a Ucrania, vamos a hacer la paz y me vas a dar a cambio la mitad de la minería que produce tu país. Entonces, efectivamente, me parece que ahí el mundo de las potencias, bueno, ese mundo es un mundo que ya conocemos, el mundo del siglo XX, es un mundo más arbitrario, más ordenado y más arbitrario. Ahora venimos de un mundo más desordenado, ¿no? Donde cualquiera se pelea con cualquiera, donde hay guerras por todos lados, donde el terrorismo puede enfrentar a las potencias y no pasa nada. Entonces, bueno, hay que ver cómo evoluciona esto, porque en principio solamente es el deseo de Trump y son las apuestas de Trump. Pasó muy poco tiempo desde que asumió, las viene cumpliendo, pero también, bueno, China está mirando. El otro día en la ONU, China y la India se abstuvieron. Hay que ver qué hace Europa ahora con el nuevo líder alemán que está por asumir en los próximos días. También hay que ver cómo Alemania se decide jugar en esto, pero sí lo que creo que vamos a ver es un escenario de grandes jugadores y que este va a ser, me parece, el cambio principal. Como te decía, en ese equipo de grandes jugadores no está Ucrania. Ujú. Entonces va a tener que pagar un costo por eso. Fernando, ¿y cómo queda en todo esto la figura del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, que en un principio sentía, ¿no?, las espaldas amplias con el apoyo de Estados Unidos, que le susurraba al oído lo que podía y lo que no hacer, y que ahora es tildado como dictador por el nuevo presidente Donald Trump? Y sí, y bueno, podemos pensar que el futuro de Zelensky ya no va a ser más el del héroe resistente que va por el mundo recibiendo aplausos y premios, ¿no? Porque por un lado la guerra se va a terminar, todo indica que se va a terminar, por lo tanto hay que empezar un proceso de reconstrucción física de Ucrania, pero también política, donde el Parlamento hace pocos días le votó en contra mayoritariamente a Zelensky, donde tiene muy mala relación con los mandos militares, donde ya antes de la guerra él tenía algunas actitudes poco democráticas, de ahí viene lo de dictador, con la prensa, con la oposición. Entonces me parece que es una incógnita. Lo que me parece que Zelensky vuelve al grupo de actores pequeños, poco reconocidos, con una tarea tremenda, porque reconstruir la sociedad ucraniana moralmente, espiritualmente, económicamente, va a ser una tarea muy ardua, ¿no? Entonces, hay que ver si la va a hacer él o si la sociedad ucraniana va a elegir otra persona. Recordemos que, bueno, Zelensky no es un político de carrera, es un humorista, un productor cinematográfico, un actor, que un poco por esas cosas de la vida llega de manera muy llamémosle cómica de alguna manera, porque él, sabes que él tenía un programa de televisión donde hacía de presidente, como Sí. cómico, y tenía un partido político que era de mentira, que era el que le permitía llegar a presidente, y él crea ese partido político de la realidad, y un poco con esta idea del actor que sale a hacer su papel en la realidad, es electo presidente, ¿no? Y había tenido muchas dificultades en la gobernabilidad, y bueno, la guerra llega con un momento donde él prueba su carácter, ¿no? Porque cuando Estados Unidos y Turquía le dicen, mira, Zelensky, mejor andate, porque acá los rusos van a entrar, y él se queda. Y eso cambia hacia la población, eso cambia su imagen en el mundo y lo muestra a partir de un momento como el héroe. Ahora creo que entra en otra etapa, y yo creo que esa etapa es un poco el declive de su liderazgo, y hay que ver un poco cómo lo tramita él mismo, ¿no? Ujú. Fernando, ¿y qué pasa con Europa, que ha apoyado a Ucrania a través del envío de armas y de dinero con este cambio por parte de Estados Unidos, ¿no? Porque los actores son los mismos, lo que cambia es la decisión de la Casa Blanca en torno al apoyo en Ucrania. Claro, son los juegos de poder, de repente cambian las condiciones del juego, Ujú. ¿no? Europa está en una coyuntura rara, porque efectivamente está en decadencia, su poder político está limitado, su poder militar también cayó mucho. Entonces, pero es Europa, entonces tiene las condiciones. Si Francia, si Alemania deciden que van a construir un liderazgo de otra manera, entonces yo creo que Europa tiene las condiciones para hacerlo. Hay que ver si ideológicamente pueden tomar esta decisión, porque efectivamente ellos vienen con una política muy fácil, ¿no? Estados Unidos que pague la defensa, los rusos me venden el gas y la energía barata, Sí. y yo vivo cómodamente, digamos, ¿no? Y ahora ellos tienen que reducir la dependencia
con Rusia, ya no tienen más el dinero norteamericano y tienen un problema con las migraciones o con lo que la sociedad percibe de la migración, por lo menos, que para resolverlo van a tener dificultades. Yo creo que está en una coyuntura muy, muy difícil, pero como te digo, es un gran jugador también. Tiene recursos financieros, económicos, políticos. Hay que ver si está dispuesto a hacer lo que hay que hacer, ¿no? Que es aumentar, por ejemplo, si aumentas el presupuesto de defensa, es que bajas otro presupuesto. No, no es que la plata la imprimís y te sobra. Entonces, ¿qué vas a bajar? ¿Qué cosas vas a dejar de financiar? ¿Vas a insistir con las energías verdes y la dependencia de Moscú? ¿O vas a volver a la energía nuclear? ¿O vas a hacer otra cosa? Bueno, son decisiones difíciles, que yo creo que, bueno, ahora sabes que en Alemania ganó el partido que era el partido Merkel, ¿no? Sí. Después de un interregno breve del socialismo que fue muy mal, vuelve el partido de centro-derecha a gobernar. ¿Tomará las decisiones que se puede tomar? Yo creo que sobre Europa hay signos de pregunta, signos de interrogación. No hay en este momento nada que se pueda adelantar. Lo que sí te puedo decir es que potencialmente podrían ser un jugador grande en la mesa, va a depender de ellos. Ujú. ¿Y la OTAN va a dejar de lado su intención de expandirse o simplemente se va a tomar un tiempo y pensar una nueva estrategia? Mira, la OTAN es una organización vieja. Ujú. En el siglo XX, el centro del mundo era el Océano Atlántico y el Mediterráneo. Entonces la OTAN tenía un sentido. Hoy el centro del mundo es el Océano Pacífico. Entonces, donde está el sudeste asiático, donde está China, donde está también Rusia, donde está Estados Unidos, donde está México, donde está Chile. Bueno, entonces yo creo que hoy la OTAN tiene un sentido, si querés, defensivo importante para Europa, pero si Europa se decide aumentar sus presupuestos militares, a tener una política energética diferente, no va a necesitar de la OTAN para su defensa, ¿no? Te recuerdo, vamos a suponer que la hipótesis de conflicto de Europa sea con Rusia, ponele Sí. que haya. Pero Rusia, como te digo, es un país que no es la Unión Soviética, con un PBI que también limitado, con un gran gasto en la guerra que hizo con Ucrania. No es que Europa está en condiciones de ahora perdón, que Rusia está en condiciones de decir ahora invade Europa y invade Europa, ¿no? Y entonces me parece que eso no es así. De todas maneras, creo que la OTAN, ya con Estados Unidos menos interesado geopolíticamente en esa región, me parece que a mediano plazo no tiene mucha más importancia. Rusia sigue siendo presionada por Estados Unidos a través de las sanciones y el aislamiento internacional, pero ¿qué pasa con China, que no cedió a las presiones de Washington de presionar a Moscú? Bueno, yo creo que la política de Trump tiene algo que es muy inteligente, que es decir, yo no le voy a regalar a los chinos a Rusia. Si yo ataco a Rusia, si yo aíslo a Rusia, si yo sanciono a Rusia, empujo a Rusia al lado de los chinos. En cambio, si yo tengo un diálogo con los rusos, le levanto las sanciones, lo pongo en la mesa, es una potencia nuclear, es una potencia con dominio en su zona de influencia, entonces yo los puedo separar de los rusos, de los chinos, porque los chinos y los rusos también tienen problemas. También hay zonas de Rusia que los chinos están mirando con mucho interés y Rusia ve con preocupación. Las élites rusas y chinas no se llevan bien. Vos acordate de la Guerra Fría, China se fue del lado de Estados Unidos, Ujú. porque las élites se llevan, la conducción se llevan mal. Entonces yo creo que ahí China va a tener que ver ahora cómo se reorganiza su bloque. China tiene mala relación con sus vecinos. Así como Estados Unidos en general tiene un grupo de países que lo sigue a todas partes, por cuestiones ideológicas, económicas, China no tiene eso. China se lleva muy mal con su vecino, que es la India, otra potencia nuclear. Se lleva muy mal con el sudeste asiático. Pero China tiene también unos problemas económicos que resolver, problemas demográficos que resolver. Entonces yo te diría que no es un mundo color esperanza para China. China tiene que ponerse a remar también. Y si Estados Unidos logra que su economía avance, vuelve a innovar y bajan sus gastos, bueno, Estados Unidos empieza a revertir un poco esta relación de inferioridad que tenía en el mapa internacional. Así que yo creo que los chinos son muy prudentes, están en sus asuntos, no tienen una costumbre de ser un imperio que avanza, que invade, no es ese tipo, pero son siempre tipos muy observadores que están analizando mucho en el mundo y creo que deberían estar ahora, y creo que están preocupados por este cambio norteamericano porque es un cambio tácticamente muy inteligente. Ujú. ¿Y qué podemos esperar para lo que resta de este año de la relación entre China, Estados Unidos y Rusia?
Estados Unidos los sigue considerando enemigos, pero tiene que acercarse, ¿no? Por temas estratégicos y de convivencia regional y por la seguridad del planeta. Sí, yo creo que va a haber, va a ser un triángulo de diálogos para grandes temas, pero de mucha competencia comercial. Ujú. Entonces, ayer veíamos el tema de los aranceles. Estados Unidos sigue poniendo aranceles a los chinos y a los europeos. Entonces, yo creo que Estados Unidos va a intentar de alguna manera recomponer su lugar en las cadenas productivas y de valor globales, tratar de sacar a China del medio, reforzar su alianza con otros países comunistas, por ejemplo, con Vietnam. La relación de Estados Unidos y Vietnam es muy buena. E históricamente, cuando digo históricamente, de hace 5.000 años, las relaciones entre vietnamitas y chinos no son muy buenas. Entonces, me parece que Estados Unidos va a intentar de alguna manera competir, pelearse, pero con algunas reglas generales que me parece que hasta el momento no existían. Ujú. Fernando Pedrosa, historiador e investigador argentino, director del Grupo de Estudios de Asia y América Latina del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe, doctor en procesos políticos contemporáneos. Muchas gracias por estos minutos con Enfoque. Gracias a vos, Alejandra. Y a ustedes le decimos que tengan una excelente jornada. Buena vida para todos. La frase del día. Estados Unidos está en una crisis hegemónica, como le pasó a Ronald Reagan en los 80. Nadie respeta a Estados Unidos, según Trump. Los Houthis en Yemen le tiran un par de misilazos como si fuese que no temen ninguna respuesta. Hay guerra en Ucrania, hay guerra en Medio Oriente, Maduro hace lo que quiere, los carteles de la droga entran y salen de Estados Unidos. Entonces lo que dice Trump es: yo voy a reformular todo esto, y lo primero que tengo que hacer es que me teman. Entonces le voy a poner aranceles a todo el mundo, voy a terminar la guerra, voy a pelearme, cortar financiamiento. A partir de ahora, desobedecer a Estados Unidos tiene que tener un costo. Nadie puede pensar que eso va a ser fácil o gratis. O sea, lo que está intentando hacer es reconstruir, llamémosle un poco, el viejo Estados Unidos del siglo XX, ¿no? El famoso imperialismo yanqui, como le decían algunos, sin intervenciones militares por ahora, pero yo soy el malo del barrio. Y al malo del barrio hay que tenerle un poco de atención y de cuidado. Enfoque, con Alejandra Patrone y la producción de los pueblos y comunidades articulados en Abya Yala Soberana para www.radiovictoriagt.com. Transmiten Radio Dignidad de Honduras, Codecá Guatemala, Abya Yala Soberana, Minca Comunicaciones de Argentina, Rondas Campesinas de Perú y Radio Victoria de Guatemala.